Ahora vamos a hablar de algunos teoremas de límites. Por ejemplo, pues el siguiente teorema dice límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. Sí, o sea, pues tengo ese límite si solo si resulta que el límite cuando lo calculo por la izquierda es igual a L y es igual al límite cuando lo calculo por la derecha. Bueno, de aquí para acá pues es obvio y no es útil. Recordemos que sí, solo sí quiere decir que si tengo esto, entonces esto. O sea que esto me implica lo de acá y que a su vez lo de acá me implica lo primero. Digo, de aquí para acá pues no es como no hay como mucha utilidad, pero de aquí para acá pues sí. Me dicen que si calculo los límites laterales, tanto por la izquierda como por la derecha, y ambos me dan lo mismo, entonces quiere decir que el límite existe y pues es justamente este número, ¿verdad? El número L. Entonces como ejemplo pues vamos a ver. Ejemplo, encontrar el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x. Y bueno, esto es justamente bueno cuando tenemos funciones definidas por partes, como en los dibujos que hacíamos anteriormente, o en cosas como el valor absoluto, ¿verdad? Entonces recordemos que el valor absoluto de x es x si x es mayor o igual que 0, y menos x si x menor que 0. Entonces vamos a recordar, vamos a hacerlo cuando x es positivo y cuando x es negativo, ¿verdad? Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, o sea, cuando x es positivo, está a la derecha del 0, del valor absoluto de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x, ya que el valor absoluto de x, cuando x es mayor o igual que 0, pues es la sola x. Y de acuerdo a las reglas que veíamos, ¿verdad? Las reglas se aplican tanto si son límites a secas o si son límites solo por la derecha o la izquierda. Entonces por esas reglas, una de esas reglas me decía que esto pues era sustituir la x y que pues era igual a 0. Simplemente, ¿verdad? Y luego el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, el valor absoluto de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos x, ¿verdad? Porque ahora es negativo. Y pues este menos, podríamos verlo como un menos 1 que lo sacamos. Y pues me queda el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x, ¿no? Entonces, pues como dijimos, este límite pues es sustituir el x por el 0, no importa que sea a la izquierda, quedaría algo así como menos 0, que pues no tiene sentido ponerle el menos, pues sería 0. Entonces los dos existen, son iguales, entonces por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0, el valor absoluto de x pues es 0. Y pues recordemos cómo se veía como una V con el pico en el origen, pues justamente lo que estamos buscando aquí pues es ese pico, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahora pues a encontrar ejemplo, encontrar el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x entre x. Entonces pues es la misma definición de acá, ¿verdad? No la vuelvo a recordar. Entonces simplemente hacemos el límite tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿verdad? Agarrando este caso,
del valor absoluto de x entre x. De acuerdo a esto, pues el valor absoluto pues queda la pura x. O sea, queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x entre x. Recordemos que x no vale 0, entonces podríamos eliminarlo. Sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1, pues es 1, ¿verdad? Y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del valor absoluto de x entre x, pues sería pues así, ¿no? Sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. El valor absoluto de x pues es menos x entre x, ¿no? Va a ser menos x entre x. Puedo cancelar ya que x no va a valer 0 o no me importa si vale 0 o no. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos 1. Entonces sacamos el menos. Va a ser el límite cuando x tiende a 0 a la izquierda de 1, que es 1, ¿verdad? Entonces queda menos 1. Entonces estos dos límites son distintos, ¿no? Como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es distinto del límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces el límite cuando x tiende a 0 a secas del valor absoluto de x entre x, pues no existe, ¿verdad? Como son distintos, pues eso quiere decir que no existe. Ahora pues es otro ejemplo, pues para decir que no solamente es con valores absolutos, ¿verdad? Que dice si f de x es una función así un poco rara, definida así en trozos, en raíz de x menos 4, si x mayor que 4, y 8 menos 2x, si x menor que 4. Entonces determinar si el límite cuando x tiende a 4 de f de x, determinar si eso existe. Entonces pues hay que calcularlos por los lados, pues no hay de otra, ¿verdad? Porque así se define la función. Entonces primero vamos a definirlo por la derecha. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende, pero no es 0, ¿verdad? Es 4. A la derecha de cuando el límite cuando x tiende a 4 por la derecha quiere decir que x es mayor que 4, entonces aplicamos esta primera regla. Es raíz de x menos 4. Entonces por las reglas que veíamos anteriormente metíamos el límite a la raíz. Y pues decíamos, bueno, pues esto de aquí pues es un polinomio y simplemente podemos sustituir en raíz de x en raíz de 4 menos 4, o sea, raíz de 0 igual a 0. Entonces el límite por la derecha, pues si existe, es 0. Entonces el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x pues es igual a lo siguiente, ¿verdad? Entonces va a ser igual al límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. Por la izquierda quiere decir que x es menor que 4, o sea, va a ser el límite de 8 menos 2x. Como es un polinomio, puedo simplemente sustituir. Entonces va a ser igual a 8 menos 2 por 4. Entonces va a ser 8 menos 2 por 4, 8. 8 menos 8 pues da 0. Entonces el límite sí existe y pues va a ser igual a 0.
Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 4 hacia secas de f de x es igual a 0. Bueno, entonces vamos con lo que sigue, los demás, bueno, otros teoremitas por ahí. Bueno, me dice teorema si f de x que dice si f de x es menor o igual que g de x, tengo una función más grande que otra cuando x tiende a A, excepto posiblemente en A, ¿verdad? Siempre eso, no nos importa si vale o no en A o cuánto valga. Posiblemente, excepto posiblemente en A. Y los límites de f y g existen. Y los límites de f y g existen cuando x tiende a A. Bueno, a veces esto pues lo ponemos así, ¿no? Cuando x tiende a A, ¿verdad? Pero bueno, entonces, bueno, porque a veces así se ponen los libros, ¿verdad? Entonces, el límite cuando x tiende a A de f de x, o sea, si digamos si en los alrededores f es más chiquita que g y los límites existen, entonces en el límite pues también va a ser menor f que g. O bueno, también los límites van a ser menores. Límite de f de x cuando x tiende a A es menor o igual que el límite de g de x cuando x tiende a A. Luego pues tenemos el siguiente teorema de compresión. Que bueno, a mí me gusta más a veces decirle del sándwich. Se me hace un nombre pues más, bueno, menos técnico, ¿no? Más familiar, digamos. Que me dice lo siguiente. Entonces dice, si f de x es menor o igual que g de x, menor o igual que h de x, o sea, g está entre f y h, o sea que le hacen sándwich. Bueno, está en medio de esas dos. Cuando x tiende a A, otra vez excepto, posiblemente. Bueno, igual, bueno, a lo mejor suena ya un poco cansado eso de excepto, posiblemente. En A, pero hay que tener muy presente eso, que en el límite no me importa cuánto valga la función en A o siquiera si esté definida en A. Es algo que pues a veces se nos olvida, ¿no? Bueno, excepto posiblemente en A y bueno, si g está entre estas dos cuando x tiende a A y el límite cuando x tiende a A de f de x resulta ser igual al límite cuando x tiende a A de g de x y bueno, a ese número le llamamos L. Entonces, el límite cuando x tiende a A de, perdón, acá era h. Entonces el límite cuando x tiende a A de g de x también es L. O sea, si g está atrapada entre f y h y los límites de f y de h es el mismo, entonces a g no le queda de otra más que ser el mismo en el límite. Bueno, que el límite sea igual. Entonces, pues para esto conviene una figurita. Entonces, por ejemplo, que f sea esta. Digamos este es A.
Por ende, pues acá está L. Bueno, ese es F. Y por acá arriba tenemos un H. Que bueno, también llega como a la misma. Y tenemos un G que está en medio de los dos. Puede que no siempre, pero a los alrededores de A, excepto tal vez en A, pues siempre va a mantenerse en medio. No importa qué haga, pues va a tener que pasar por aquí también, ¿verdad? Si está entre estas dos. ¿Ok? O sea que estas dos funciones que la envuelven, pues le hacen sándwich ahí en A. Es lo que me quiere decir, ¿no? Si tengo esta relación en los alrededores de A y resulta que estas dos tienen el mismo límite, entonces a la que está en medio no le queda más que en el límite pues ser igual al límite de las otras dos, ¿no? Bueno, entonces pues un ejemplo con esto. Entonces, ejemplo con el teorema del sándwich o de compresión es, bueno, encontrar el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada por seno de 1 entre x. Entonces lo que nos veríamos tentados a hacer aquí sería lo siguiente. Sería pues separarlos, ¿verdad? Como el producto que son. Que bueno, pues este término pues es 0. Bueno, pues este es 0, pero este de aquí habíamos visto en un video anterior que bueno, que ese límite del seno de 1 entre x pues no existe. Si no existe, pues no podemos aplicar esta ley. Las leyes las aplicamos en el caso en que exista el límite. Si no existe, pues no podemos aplicar la ley. Por lo tanto, esos 3 puntos significan por lo tanto, no podemos aplicar esta ley. Entonces lo que hay que recordar, bueno, sin embargo, pues resulta que el seno, ¿verdad? Como habíamos visto en la unidad pasada, el seno de lo que sea 1 entre x o lo que sea, pues está entre 1 y menos 1, ¿verdad? Pero nos gustaría pues que fuera con un x cuadrada. El x cuadrada siempre es positivo, entonces puedo multiplicarlo sin alterar las desigualdades. Y bueno, entonces esto pues va a ser mi f de x. Esto de aquí pues va a ser mi g de x. Y esto de aquí pues va a ser mi h de x. Si puedo encontrar el límite de f de x y de h de x cuando x tiende a 0 y si resulta ser el mismo, aplicando el teorema del sándwich, pues me va a dar el resultado que quiero, ¿no? Entonces lo que hay que notar es que el límite cuando x tiende a 0 de f de x, o sea, el límite cuando x tiende a 0 de menos x cuadrada, es menos el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada, pues es igual a menos 0 cuadrado, que es 0. Y análogamente, el límite cuando x tiende a 0 de h de x es el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada, es igual a 0 cuadrado, que es 0. Entonces los dos límites pues valen lo mismo. Entonces, por lo tanto, bueno, o bueno, decimos mejor por el teorema del sándwich,
Con el teorema del sándwich, pues resulta que el límite cuando x tiende a 0 de g de x, que es x cuadrada por seno de 1 entre x, pues es igual a 0, es igual a estos, al límite de estos dos, ¿no? Entonces, pues así se aplica ese teorema del sándwich, que igual es bueno conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya por aquí sería todo. Muchas gracias.